venganza de los electroalces pop. El MCU se ha ido construyendo como un macrouniverso de películas, donde todo sucede pues en el mismo universo y donde de algún modo todo encaja a la perfección. O al menos esto parece, porque hay ocasiones que nos presentan cosas que no tienen sentido. Y por eso en este video te traemos 10 momentos del universo cinematográfico de Marvel que no tienen mucho sentido que digamos. En cualquier franquicia que es así de grande como el MCU, que ha sido escrita por muchos guionistas y dirigida por múltiples directores, es complicado que todo vaya en la misma dirección. Y Marvel ha hecho un trabajo increíble en conseguir esto, casi todo el tiempo claro. El equipo de Kevin Feige ha logrado reunir a tantos personajes y a tantas historias que convergen en el mismo universo, pero hay ocasiones donde no se consigue y terminan dándonos algunas cosas extrañas. Cada personaje que llega con una historia previa va complicando la línea de tiempo con más cosas que en teoría sucedieron al mismo tiempo. Son detalles que han ido sucediendo a lo largo de todo el MCU y a pesar de que no suceden frecuentemente, porque de lo contrario el MCU sí se desmoronaría, sí los hemos visto. Y en las primeras fases era más frecuente verlo, seguramente porque no tenía la experiencia que se tiene ahora, y esto no quiere decir que estas fases no tengan grandes películas. Ambas tienen algunas de las mejores, pero esta continuidad estaba claramente en un segundo plano en todo lo que respecta a los directores y escritores. Por eso aquí te presentamos 10 de los momentos del universo cinematográfico de Marvel que no tienen sentido. Para empezar, la formación del equipo de los Avengers, y mejor dicho, la idea de la formación de esta iniciativa. La mayoría de nosotros recuerda que la iniciativa de los Avengers inició en el final de Iron Man 1, cuando Nick Fury apareció ante Tony Stark, y es gracias a este personaje que comienza a reclutar a sus elementos. Más tarde, gracias a la llegada de Capitana Marvel, vemos que hasta ahora es como Nick Fury quería formar este equipo. Y hasta aquí todo parece ir con cierta secuencia en la línea del tiempo del MCU, a pesar de que la Capitana Marvel se estrenó mucho después. El problema es que la cosa salta si recordamos lo que sucede en el Increíble Hulk, cuando Tony Stark sale diciéndole al general Thunderbolt Ross que están formando un equipo, y tiempo después resulta en Iron Man 2 que te dan a entender que él no quería formar parte de ningún equipo. Tony sabemos que a veces es algo cambiante, pero esto nos parece más que fue un error de planeación, un detalle que seguramente esperaban que olvidáramos. De hecho, siendo sinceros, muchas cosas de The Incredible Hulk esperaban que lo olvidáramos. En segundo lugar, tenemos la revelación de cómo es que Nick Fury perdió un ojo. Este look de agente secreto con un estilo súper rudo que mostró el personaje desde su primera aparición lo complementaron con la pérdida de uno de sus ojos, algo que podemos ver en los cómics, y una de las veces que Fury nos dio más contexto del tema fue en Capitán América y el Soldado del Invierno, cuando mencionó la siguiente frase: Last time I trusted someone, I lost an eye. Con esta frase podíamos imaginarnos una historia completa de traición y debido a su trabajo tendría que ver con una pelea. Las posibilidades eran muchas, pero esto de la pérdida de la confianza lo hacían sonar súper desgarrador. Increíble fue nuestra sorpresa cuando pudimos ver lo que realmente ocurrió. Oh, motherfucking! Bueno, en la primera película de la Capitana Marvel funcionó de precuela para este personaje, ya que los eventos de la cinta sucedieron en los 90s. Pudimos ver a un Nick Fury más joven y apenas comenzando en S.H.I.E.L.D. Pero la pérdida de su ojo, vaya, la pérdida de su ojo nos lo cuentan dentro de una escena que poco tiene que ver con una escena de acción. En realidad es por el gato que pierde el ojo. Quizás sí es un gato alienígena, pero no parece ser una historia tan trágica como lo mencionó más adelante. Pero bueno, sí tiene cierto sentido porque si yo perdiera el ojo con un gato, pues no quisiera que nadie lo supiera. Y para el número 3, estas cosas que no tienen sentido, a veces se deben a que Marvel intenta reparar errores del pasado. Sabemos que el estudio siempre ha querido hacer su propia reinterpretación de los cómics y no toma como copia exacta estas mismas aventuras ni personajes que ya vimos en las páginas. En ocasiones los cambios que realizan son geniales, pero en otras ocasiones dejan que los fans se decepcionen bastante. Quizá uno de los casos más sonados en donde ocurrió esto fue con el Mandarín, este personaje que era el enemigo de Iron Man y lo cambiaron por completo de su versión de los cómics al ser un líder terrorista de un grupo conocido como los 10 Anillos. En cambio, cuando lo vimos en la pantalla despertó muchas críticas y fue esto por lo que Marvel quiso corregirlo todo al mencionar que ese solo era un falso Mandarín y que el verdadero líder de los 10 Anillos era alguien más. Pero esta corrección nos dejó con más dudas, porque el asunto de los 10 anillos sinceramente es muy inconsistente. Primero es un grupo terrorista afgano que lo vemos comprando tecnología y con sus soldados con armas de Stark, y por cómo ha ido evolucionando, ahora resulta que conocemos al verdadero dueño de los 10 anillos, que con este poder pues claramente no necesitaba nada de la tecnología Stark. Nada de esto tiene mucho sentido. Para el siguiente punto tenemos los cameos de Stan Lee. Estos siempre fueron parte fundamental de los personajes de Marvel en la pantalla grande. Era un clásico poderlo ver interpretando
insertando a los personajes en el fondo para ser parte de los easter eggs, pero no todos eran tan claros. Uno de ellos en particular nos dejó con muchas preguntas y una posibilidad de algunas teorías de que Marvel jamás ha desarrollado, y es que el cameo que vemos de Stan Lee en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 lo podemos ver con un grupo de Watchers contando de la vez que fue repartidor de paquetes, cosa que sucedió en la película de Capitán América Civil War. Que hablar específicamente de otro cameo parecía que se trataba de algo más, como si todos estos cameos tuvieran una sola conexión. Entonces, ¿todos son uno o son personajes diferentes? Por más que amemos a Jeffrey Wright como el Watcher, si admitimos que se perdieron de darle una hermosa forma de despedida a Stan Lee al no confirmar que él era uno de los Watchers o el mismo Uatu. Su partida incluso se pudo haber justificado con un homenaje al cómic Original Sin donde muere Uatu, pero solo dejaron de hacer cameos y no se ha vuelto a mencionar nada de este momento. Para el siguiente momento sin sentido del MCU lo podemos englobar en dos palabras: Ralph Bonner. No hay más que decir, una de las desilusiones más grandes del fandom en la última fase. Mucho se habló de este cameo antes de que la serie de WandaVision se estrenara y se trataba de traer de vuelta al actor Evan Peters, quien interpretó a Quicksilver, también conocido como Pietro Maximoff, en las películas de X-Men de Fox. Antes de que viéramos a los tres Spider-Mans reunidos, parecía que el primer momento de los multiversos iba a suceder en esta serie, y fue increíble ver cuando Wanda lo reconoce como Pietro, pero sabe que no es su hermano del MCU. Pero el desenlace de esta trama solo nos trajo a Ralph Bonner y muchas decepciones. Aún esperamos que en este evento suceda algo más y que no nos dejen solo con este personaje como un pésimo chiste sin sentido. Para el punto número 6 tenemos los viajes en el tiempo. Siempre que se usan este tipo de cosas en la ficción, terminan quedando demasiadas dudas. Y cuando sucedió en Avengers Endgame, no nos quedó más remedio que no tratar de entenderlo. Por todos lados, lo que hicieron solo generaría un montón de paradojas y una de las más grandes aún quedó sin resolver. Y se trata del destino del Capitán América. Y es que para los directores de Avengers Endgame, él viajó a una línea del tiempo distinta y tuvo que cruzar entre universos para poderle dar el escudo a Falcon ya al final de Avengers Endgame. Pero para los guionistas, él incluso estuvo en el funeral de Peggy Carter porque ambos se casaron en esa misma línea temporal. Estas dos respuestas las dieron en entrevistas. Si ni los guionistas ni los directores se pudieron poner de acuerdo, ¿qué esperanzas que los simples mortales como nosotros lo hagamos? Lo peor es que lo único que nos dicen de él es pues tal vez está viviendo en la luna, como lo dicen en Falcon and the Winter Soldier. Tal vez se fue como el Dr. Manhattan en The Watchmen o como Luther en The Umbrella Academy, o simplemente solo es un mal chiste al pensar que está en la luna. Solo se siente que no quieren que le demos muchas vueltas al asunto porque simplemente no tiene sentido. Y no es la única cosa extraña que nos dejó la trayectoria del Capitán América. Con este personaje vemos como el estudio no esperaba crecer tanto ni se imaginaba un multiverso tan complejo, porque nos presentaron un momento muy extraño como el beso de los hermanos de Luke y Leia en Star Wars. Bueno, quizá no tan incómodo como esto, pero se trata de la relación de Steve Rogers y Sharon Carter. Bueno, la primera crítica podría ser con eso de andar con el exnovio de tu tía. La conexión extraña entre Steve Rogers y Sharon Carter ya venía desde los cómics, pero fuera de estos triángulos amorosos familiares, la verdad es que todo se desarrolla de forma muy extraño. Entendemos esta historia de los dos, pero en menos de lo que canta un gallo se hace muy mala y es la mente maestra detrás de toda una isla del crimen, a la vez que el otro admite que no ha superado a su ex de hace 70 años y decide viajar en el tiempo para buscarla. Es de estas resoluciones que se nota que Marvel le dio flojera terminar el desarrollo. Continuamos con cosas que no tienen tanto sentido, los cuales son los poderes de las artes místicas de Ned. En Spider-Man No Way Home pudimos ver cómo el mejor amigo de Peter Parker, en un momento justo, toma uno de los anillos de Doctor Strange y consigue abrir un portal, algo que pudimos ver que al mismo tiempo Doctor Strange le tomó tiempo dominar, y hasta América Chávez, que la vemos en su entrenamiento al final de Doctor Strange y el multiverso de la locura, tampoco se le ve que maneje estos poderes ni que le sea tan sencillo. Sin embargo, para Ned es algo muy fácil. Se agradece que nos trajeran a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero seamos sinceros, no tiene mucho sentido que Ned tenga estos poderes. En el siguiente punto está el gran villano de la primera saga, aquel que logró poner a temblar a todos los Avengers con su malvado plan y las gemas del infinito. Y es que este titán loco le tomó muchísimas películas del universo cinematográfico de Marvel para juntar todas las gemas, aunque al inicio nos fueron mostrando poco a poco que algo tramaba. Pronto descubrimos que se trataban de las gemas, y lo podemos ver que es hasta Infinity War que consigue todas, siendo las últimas la gema del alma y la gema del tiempo. Realmente no le importó a quién sacrificaba con tal de obtenerlas porque ansiaba tanto el poder de todas ellas, pero si tanto quería juntarlas,
¿Por qué Thanos dio una gema del infinito? Y es que recordemos que en la primera fase del universo cinematográfico de Marvel se estaban haciendo otras cosas, sobre todo con el Tesseract, que más adelante tuvo sentido que se tratara de las gemas del infinito, pero en estos momentos no tiene mucho sentido porque Thanos dio una de ellas, ya que para conseguir el Tesseract, Thanos le concedió a Loki el cetro que tenía la gema de la mente. Tal parece que no se planeaba que ni el bastón ni el Tesseracto fueran originalmente gemas del infinito, y así como los colores de las gemas fueron cambiando de los que se usaron en los cómics de acuerdo a su gusto y preferencia de los directores de Marvel, lo mismo parece que pasó con los planes de Marvel, que se fueron adaptando según se presentaba la situación. Por último, y es algo que no solo sucede en Marvel, la manera en que los extraterrestres hablan todos inglés, un inglés bastante fluido. Hemos visto a muchas razas de alienígenas en el MCU y parece que como siempre ese es el idioma universal, y esto no tiene mucho sentido por una sencilla razón, porque si en todos lados se hablara simplemente inglés se entendería, pero de la nada Marvel nos salen con cosas como estas. ¿Este güey no habla español? Ni siquiera sé si tu gusta hablar inglés. Y bueno, estos fueron los 10 momentos del universo cinematográfico de Marvel que no tienen sentido. De igual manera, si te interesa conocer el final explicado de Thor: Love and Thunder, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop. So say we all.